Hola a todos, pensemos en algo por un momento. ¿Qué pasa, de verdad, después de que un voto entra en la urna? O sea, ¿cómo es que esa acción, tan simple en apariencia, se convierte en una voz que, de alguna forma, llega a los pasillos del poder? Bueno, hoy vamos a desglosar justamente ese viaje, el viaje político del ciudadano. Para arrancar, vámonos súper atrás en el tiempo, a una idea que tiene más de 2000 años, pero que sigue siendo increíblemente actual. Aristóteles decía que el ser humano es un animal político, un son politicón. Y ojo, esto no significa que a todos nos deba encantar la política, para nada. Es algo mucho más fundamental. Por nuestra propia naturaleza vivimos en sociedad, en comunidad. Y bueno, nos guste más o nos guste menos, nuestras vidas dependen de las decisiones que se toman para el grupo. Ese es el verdadero punto de partida de todo esto. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo aterrizamos esa idea tan filosófica en nuestro mundo, en el día a día? O sea, ¿cuáles son los pasos? ¿Quiénes son los actores? ¿Qué mecanismos conectan a una persona común y corriente con la maquinaria del Estado hoy, en pleno siglo XXI? Y bueno, este viaje arranca en el lugar más básico de todos, la decisión personal de actuar o de no actuar. Antes de meternos con partidos, elecciones o lo que sea, todo, absolutamente todo, comienza con esa elección individual sobre qué tanto nos queremos involucrar en el juego político. Uno a veces escucha participación política y se imagina, no sé, a un activista o a un diputado, pero la verdad es que el concepto es muchísimo más amplio. Va desde esa charla de café sobre las noticias del día hasta ir a una marcha, o claro, el acto de votar. Es en realidad todo ese espectro de acciones que nos conectan con lo que pasa en la esfera pública. Y aquí viene lo interesante. Esto no es un simple sí o no, participo o no participo. Es más bien como una escalera, con diferentes niveles. Abajo de todo está la apatía, o sea, la indiferencia total, cuando la política es solo un ruido de fondo. Subiendo un poco está la participación pasiva, como ver un debate por la tele. Luego, la transitoria, que es cuando, por ejemplo, seguimos de cerca una campaña electoral. Más arriba, la comprometida, ya hablamos de hacer campaña, de ir a protestas. Y en la cima, la participación plena, cuando la política se convierte en una forma de vida, como para alguien que ocupa un cargo público. La mayoría de la gente, la verdad, se mueve entre esos escalones del medio. Y esto nos ayuda a entender por qué la forma de participar ha cambiado tanto, ¿no? A ver, imagínense la antigua Grecia. Un grupo limitado de ciudadanos se juntaban en la plaza, en el ágora, y decidían las leyes ahí mismo, a mano alzada. Ahora intentemos hacer eso con millones de personas. Imposible, ¿verdad? Es inviable. Justamente por eso existe la democracia representativa. Elegimos a unas cuantas personas para que tomen las decisiones en nuestro nombre. Esto nos lleva a una realidad que es clave. Para la inmensa mayoría de la gente, toda esa escalera de participación de la que hablábamos se resume, en la práctica, a un solo acto que ocurre cada ciertos años: votar. Se ha vuelto el mecanismo principal y a veces el único que conecta a la gente con el sistema político en las democracias de hoy. Y a propósito de votar, ahí va un dato curioso que quizá sorprenda. Mucho de lo que hoy nos parece súper normal en una elección, como el voto secreto para que nadie presione, bueno, esa mecánica fue perfeccionada hace siglos por monjes en la Edad Media. Sí, monjes. La usaban para elegir a sus superiores. O sea que parte de nuestra ingeniería electoral moderna tiene un origen, digamos que, monástico. ¡Increíble! Ok, ya tenemos el voto. Pero, ¿y ahora qué? Un voto individual es como una voz. Es importante, claro, pero para que de verdad se escuche en un estadio lleno, necesita un micrófono, necesita ser amplificado. Y aquí, en nuestro viaje, es donde entran los mediadores. Ellos son el sistema de sonido. La mediación política es, en pocas palabras, ese puente que conecta a la sociedad con el Estado. Son todas esas estructuras que están en medio, y su trabajo es traducir. Toman millones de voces, de demandas individuales, y las convierten en propuestas políticas más o menos coherentes. Porque piénsenlo, sin ese puente, el gobierno estaría totalmente inundado. Sería un caos de peticiones imposibles de procesar. Entonces, ¿quiénes son estos constructores de puentes? Pues son varios. Los más obvios, claro, son los partidos políticos. Pero no son los únicos.
También están los grupos de interés, ¿saben? Como los sindicatos que defienden a los trabajadores o las cámaras de empresarios. Y no nos olvidemos de los movimientos sociales, que a veces, sin ser un partido, logran que todo el mundo hable de un tema que antes nadie veía. Y hablando de los partidos, que son como los mediadores por excelencia, es fascinante ver cómo han cambiado con el tiempo. Al principio eran como clubes de élite muy exclusivos, los llamados partidos de cuadros. Después, cuando empezó a votar más gente, surgieron los partidos de masas, que lo que querían era afiliar a miles y miles de personas. ¿Y hoy? Hoy vemos mucho lo que se llama el partido atrapatodo. ¿Qué hacen? Suavizan su ideología para pescar votantes de todos lados. El objetivo principal ya no es tanto educar, sino ganar elecciones. Hay otra forma de mediación muy importante, el lobbying o cabildeo. Aquí la estrategia es distinta. Los grupos de interés no intentan ganar una elección, no. Lo que hacen es ir a hablar directamente con los que ya ganaron, con los que están en el gobierno, para convencerlos de tomar decisiones que los beneficien. Es una mediación mucho más directa, mucho más enfocada en un tema específico. Perfecto. Entonces, ya vimos cómo la voz del ciudadano sube a través de la participación y la mediación. Ahora demos vuelta a la moneda. Veamos el camino de regreso. ¿Cómo responde el sistema? ¿Cómo fluye esa comunicación desde el poder de vuelta hacia la gente? Si pensamos en las campañas electorales, hay básicamente dos grandes estrategias. Por un lado, está lo que llaman marketing de empuje o push. Es el método clásico. El partido moviliza a su gente, a sus voluntarios, para que vayan puerta por puerta empujando el mensaje. Por otro lado, está el marketing de atracción o pull. Este es más moderno. Usa los medios masivos, la tele, las redes, para lanzar un mensaje atractivo que jale a los votantes hacia el candidato. Y esto es importantísimo, hay que entender que la información política casi nunca viaja en línea recta. Es un poco como el juego del teléfono descompuesto. El mensaje que sale de un político o de un gobierno rara vez llega puro, intacto, al ciudadano de a pie. En el camino se filtra, se interpreta, se transforma. Un politólogo, Karl Deutsch, describió esto con un modelo genial, el modelo en cascada. Imagínense una cascada de agua. Arriba de todo, en la cima, están las élites, líderes políticos, económicos, que tiran una idea, como si echaran el agua. Esa agua cae al primer nivel, los medios de comunicación. Ellos actúan como un filtro, deciden qué parte del agua dejan pasar y cómo. Luego el agua sigue cayendo y llega a los líderes de opinión, periodistas que admiramos, influencers, gente que seguimos en redes. Ellos la interpretan y la pasan a sus propios círculos. Para cuando el agua, o sea, el mensaje, llega a la base, al público general, ya pasó por todos esos filtros. Ya no es la misma que al principio. Y claro, dentro de todo este mundo de la comunicación política, hay que hablar de la propaganda. La gran diferencia es que su meta no es informar, para nada. Su objetivo es persuadir. Y para lograrlo, usa herramientas muy específicas. Apela directamente a las emociones, simplifica temas que son súper complejos y sobre todo te presenta solo una parte de la historia, la que le conviene, para que la gente se sume a su causa casi sin pensarlo. Y con esto, fíjense, hemos cerrado el círculo. Empezamos con el ciudadano. Subimos por la participación y la mediación hasta el Estado y ahora bajamos de regreso con la comunicación. Hemos completado el viaje. La pregunta es, ¿qué nos deja todo esto? Para resumir entonces, el viaje es este. Todo empieza con un acto de participación, como el voto. Ese acto es recogido y amplificado por la mediación, que son esos puentes como los partidos. Y finalmente, el sistema responde a través de la comunicación, que fluye de vuelta hacia nosotros. Participación, mediación, comunicación. Es un ciclo que no para y que define nuestra realidad política. Y esta es quizás la idea más importante de todo lo que hemos hablado. Entender cómo funciona este sistema nos muestra que un voto, un simple voto, nunca es un acto aislado. Es mucho más que eso. Es la chispa que inicia una reacción en cadena. Es lo que conecta una voz individual con un proceso político colectivo que es inmenso y complejo. Y para cerrar, queda una reflexión. Ahora que hemos visto todo el mapa del viaje, con sus rutas, sus puentes y sus filtros, queda una pregunta en el aire. ¿La participación política es solo un derecho que podemos tomar o dejar?
¿O es, en el fondo, una responsabilidad que viene con el hecho de vivir en sociedad? Ahí queda para darle unas vueltas. Muchas gracias por la compañía.